Hola, muy buenas tardes. Les saludamos desde una nueva edición del programa Entrevista y nuestro invitado de hoy es el arquitecto y profesor de la Universidad Nacional de Asunción, señor Ricardo Meyer. Ricardo Manuel Meyer Canillas es un arquitecto paraguayo y decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Fundada en el año 1889, esta universidad es la primera institución de educación superior, la más antigua y de mayor tradición del país. Ricardo Meyer nació el 21 de diciembre de 1958 en Asunción. Antes de ser elegido decano en el año 2006, ejerció su profesión de manera individual en un estudio de arquitectura en el que llevó a cabo proyectos de edificios de apartamentos, casas particulares, comercios, clubes deportivos, iglesias, colegios, etc. Además, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur y de la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina. Hola, buenas tardes, señor Meyer. Muchas gracias por consentirnos la entrevista. Para usted, ¿la arquitectura ante todo es arte o es una ciencia exacta? La arquitectura tiene, para mí, dos componentes. Tiene un componente artístico, creativo, que es lo que la diferencia de una simple construcción, pero también tiene un componente tecnológico que es lo que le da el sustento. Ya los antiguos romanos decían que tiene tres componentes: firmitas, utilitas y venustas, o sea, la construcción, la belleza y la utilidad, que son los tres componentes de la arquitectura, a los cuales hoy podemos sumarles otros como la ecología, la economía, el espacio como elementos condicionantes de la arquitectura. La arquitectura realmente es un sistema. No son elementos individuales, sino son elementos integrados en un sistema único. ¿Y usted cómo ha tomado esta decisión de dedicarse a este arte? La decisión de ser arquitecto viene también de una tradición familiar, con mi padre y hermanos que estaban en el tema de la arquitectura y de la construcción. Y por eso desde muy pequeño participé de los proyectos a nivel familiar. ¿Y cuáles son las metas principales de la arquitectura, según usted? La arquitectura realmente tiene que crear el hábitat del ser humano. Para mí es la función principal, el hábitat en el amplio sentido de la palabra, no solamente un lugar seguro para vivir, sino un lugar donde la persona se desarrolle, donde la persona crezca con todas sus condicionantes, tanto materiales como intelectuales como espirituales. La arquitectura es el arte que siempre va desarrollándose, ¿no? ¿De qué nuevas tendencias podríamos hablar en la arquitectura del siglo XXI? La arquitectura del siglo XXI tiene varias tendencias. Yo creo que una de las características del siglo XXI es que no existe una receta. No existe una manera de pensar, no existe una manera de ver la arquitectura, no existe una manera de ver la vida, sino cada uno va planteando de acuerdo a sus experiencias. Hay una autora latinoamericana que plantea la idea de que el centro se dislocó a la periferia, o sea que en la periferia del mundo, de esa concepción antigua, eurocéntrica, que Europa era el centro absoluto de todo y de ahí irradiaban todos los conocimientos, dejó de existir. Hoy día el mundo tiene varios polos y entonces, si queremos seguir existiendo como cultura, como pueblo, tenemos que mantener nuestras raíces y ser globales, pero rescatando lo particular. ¿Y qué es lo que tienen en común no todas las principales ciudades de América Latina desde el punto de vista de la arquitectura? ¿Qué es el núcleo? Yo creo que podemos hablar de una corriente en América Latina que rescata las tradiciones de la población o la arquitectura tradicional o la arquitectura sin arquitectos, que se adapta perfectamente al clima, que se adapta perfectamente a la manera de vivir de las personas. Entonces hay como un rescate
si bien hay una mirada hacia afuera o hacia el mundo, o hacia el primer mundo, de donde van surgiendo nuevas tecnologías y van surgiendo nuevas teorías y van surgiendo nuevas corrientes, también cada vez nos miramos más para adentro y profundizamos en nuestros conocimientos de nuestra sociedad, de nuestra realidad, porque la arquitectura debe responder a un medio y debe responder a una realidad concreta en cada ciudad. En relación a lo que les caracteriza a las ciudades latinoamericanas, yo creo que lo principal es la fragmentación. La sociedad latinoamericana es una sociedad muy asimétrica, muy desigual en cuanto a lo económico, a lo social, a lo cultural, y eso se refleja en la ciudad. La ciudad es quizás uno de los inventos más importantes del hombre después del lenguaje, y evidentemente que refleja una cultura. Y la cultura latinoamericana, si bien somos países independientes y separados, tenemos raíces comunes, tenemos costumbres comunes, tenemos una lengua común, y eso también se refleja en la ciudad. ¿Y entonces qué rasgos distintivos tiene la arquitectura paraguaya? Bueno, la arquitectura paraguaya, que ese es realmente mi tema en cuestión, la arquitectura paraguaya también tiene varias corrientes. Yo, como profesor de crítica arquitectónica y donde trabajamos con arquitectura paraguaya contemporánea, estamos hablando de arquitectura del siglo XXI, yo noto desde la cátedra que la producción en Paraguay está tomando como dos versiones, dos vertientes, pero estas dos corrientes toman de la fuente originaria, beben de la fuente originaria, rescatan de la tradición arquitectónica paraguaya el uso del espacio, la protección del sol. El Paraguay es un país muy cálido, entonces precisamos en nuestro país protegernos del sol, por lo tanto hay mucha vegetación, muchos espacios, muchas galerías, muchos espacios pasantes sin paredes, solamente con techo, y la polifuncionalidad de los espacios. En los espacios adecuados para el desarrollo de la vida se desarrolla toda la vida, se desarrolla, se come, se duerme, se habla, se juega, se cocina. Entonces esa polifuncionalidad yo creo que es una característica de la arquitectura paraguaya actual, y el rescate de quizás el aporte paraguayo a la arquitectura, que es el espacio pasante, el espacio que atraviesa, que divide los espacios, y que es el espacio reunitivo, el espacio de la familia. Señor Meyer, usted es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuándo y por qué usted ha decidido compartir sus conocimientos y dedicarse a la actividad de profesor? Sí, realmente yo al culminar mi carrera en el año 1982, estando elaborando mi tesis, decidí acercarme de vuelta a la facultad y empecé a enseñar de muy joven, y hice una carrera. El cargo de decano en la Universidad Nacional es electivo, hay votación, eligen los estudiantes, eligen los profesores, eligen los egresados no docentes, y tengo la suerte de que me hayan elegido para ocupar este cargo, que es un cargo administrativo, y el cargo docente es algo que uno lo lleva en el alma. Realmente yo creo que la formación de arquitecto tiene que ver más con la formación como ser humano que como profesional. Yo, como decano actual de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, siempre digo que la función de la universidad, más que formar excelentes profesionales, es formar excelentes ciudadanos, que además de ser muy buenos profesionales, tengan otros valores,
tengan otros principios como la solidaridad, como el respeto a la libertad, para que puedan insertarse en la sociedad y su trabajo como arquitectos tenga un valor agregado. Yo realmente, mucho antes de enseñar arquitectura, enseñé en un jardín de infantes. Fue mi primera experiencia como docente enseñándole a niños de 4 y 5 años. Y allí sí tuve una maestra que quizás fue la persona que más influyó en mí profesionalmente, que era una pedagoga, artista plástica llamada Olga Blinder, y que fue la persona que me marcó en la manera de ver, en las ganas de devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos da. Yo estudié en una universidad pública, por lo tanto siento que tengo la responsabilidad de devolver a la universidad pública todo lo que ella me dio. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos nuestra entrevista. Y ahora seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, arquitecto y profesor de Universidad Nacional de Asunción. Y según usted, uno que aspira a ser arquitecto, ¿qué cualidades tiene que tener? ¿Y tiene que tener un talento innato o todo depende de lo mucho que aprende? Esa es una discusión eterna, larga. Yo particularmente pienso que se hace, que uno se hace, no se nace. Sostengo que prácticamente todos somos creativos. De niños somos todos creativos. Después la escuela se encarga de coartarnos esa creatividad. Entonces lo que tratamos siempre de hacer en la escuela, en la academia, es sacar de vuelta la creatividad que todo el mundo tiene dentro. Y creatividad es la capacidad de resolver problemas. Y hay problemas cotidianos del día a día que tenemos que resolver. Y allí podemos ver que una persona es muy creativa cuando logra resolver un problema que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, quizás con la arquitectura, pero que sí tiene que ver con decisiones que va tomando para construir su propia vida, para construir su propia personalidad. Entonces, un arquitecto tiene que ser una persona muy creativa, ¿tá? O sea, tiene que rescatar esa dosis de creatividad. Tiene que ser una persona muy organizada, porque tiene que resolver problemas técnicos. Tiene que ser una persona que pueda desarrollar el pensamiento lateral, que significa que yo pueda ponerme en el lugar de otra persona, porque cuando yo hago un proyecto de arquitectura tengo que poder pensar o tengo que poder imaginarme cómo va a usar ese espacio el dueño del espacio, cómo va a usar el que va a limpiar ese espacio, cómo va a percibir o cómo va a funcionar ese espacio para un visitante. Entonces yo tengo que tener la capacidad, o el arquitecto tiene que tener la capacidad de ponerse en el lugar de otro, o sea, girar alrededor del objeto de manera simbólica hablando, y poderse y tener la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona que no es el arquitecto. O sea, el arquitecto no proyecta solo para sí, a pesar de que existen muchos arquitectos en el mundo que venden el nombre, o sea, que es una obra de autor y que se les contrata para eso, para tener una obra de arquitecto estrella en una ciudad. Pero particularmente pienso que el arquitecto tiene que tener la capacidad de pensar en todos los ciudadanos, en todos los habitantes y en todas las personas que van a ver esa obra, y no solamente en sí mismo. ¿En qué le enriquece esta actividad? Me enriquece absolutamente en todo sentido. Primero, me mantiene joven, porque el estar en contacto con tantos estudiantes jóvenes, uno recupera esa juventud que va perdiendo con los años. Segundo, me mantiene actualizado.
Uno cuando está en la docencia tiene que mantenerse siempre al día porque los jóvenes tienen acceso a muchísima información y hoy día más. Entonces tenemos la obligación, aparte de que nos gusta, pero aparte tenemos la obligación de estar muy actualizados. Y también me llena o me satisface como persona poder ayudar a otra gente o poder, no sé si ayudar o poder, la palabra es acompañar o evitarle algún tropiezo o alguna pérdida de tiempo, más que nada, porque realmente el concepto del docente que sabe todo y que le enseña al alumno que no sabe nada es un concepto obsoleto, ¿cierto? El concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje se desplazó de la enseñanza al aprendizaje. Hoy realmente a nosotros nos interesa que nuestros estudiantes aprendan, no que los profesores le enseñemos, sino que los estudiantes aprendan a veces autodidácticamente y otras veces sí con la guía de algún docente. ¿Y qué es la mayor recompensa para usted como profesor y también la mayor desilusión? La mayor recompensa que yo tuve fue cuando una estudiante, hablando de un trabajo que habíamos hecho en clase y habían hecho en la casa, y a mí me gusta mucho, después de culminar los trabajos, reunirme con los estudiantes y hablar de la experiencia. O sea, qué les pareció la experiencia, en qué les sirvió, en qué no les sirvió. Para mí, uno de los momentos más alegres o más felices como profesor fue cuando un estudiante me dice: profesor, gracias a este trabajo yo veo diferente. O sea, para mí fue una cuestión muy tocante, muy emotiva, que yo haya facilitado, porque esa es realmente la palabra, porque somos facilitadores, haya facilitado que esa persona pueda descubrir una manera nueva de ver. Quizás haya sido el momento más emotivo o más reconfortante, porque es el sueño de cualquier docente permitir que el estudiante por sí mismo descubra y sea consciente del descubrimiento. ¿Y el lado negativo? El lado negativo es cuando algún estudiante no concreta sus sueños, cuando algún estudiante muy querido, porque se crean lazos entre el docente y el estudiante, lazos de amistad, se crean lazos intelectuales, y cuando algún estudiante tiene que abandonar la carrera por cualquier motivo o tiene algún problema que le impide continuar. Esos son momentos muy tristes. Su visita a Rusia tiene el objetivo de instalar las relaciones entre la Universidad Nacional de Asunción y entre varios centros de educación superior de Rusia. ¿Por qué le parece que es tan importante instalar estos lazos? Es muy importante. Nosotros tenemos, como había dicho anteriormente, varias áreas. Tomamos el tema de la arquitectura, diseño industrial, música, diseño de vestuarios, artes visuales, y pensamos que en Rusia existe muchísimo de todo eso, y con muchísimos más años de experiencia que nosotros. Estuvimos visitando diferentes escuelas y facultades y diferentes universidades tanto de San Petersburgo como de Moscú, en todas las áreas, tanto en arquitectura como en música, como en diseño gráfico, como en arte. Hicimos contacto con directores de orquesta. Para nosotros es fundamental que se produzca este intercambio, tanto de estudiantes como de docentes, que puedan
ir docentes rusos a dar clases a Paraguay, que puedan venir docentes paraguayos a dar clases, que puedan ir estudiantes rusos y que puedan venir estudiantes paraguayos. Para nosotros, a pesar de que es un país muy, muy lejano, sí tenemos una colonia rusa en Paraguay, o sea que hay relaciones, había docentes en la universidad de origen ruso, yo tuve docentes cuando era estudiante de origen ruso y pensamos que eso se puede volver a dar. Pensamos que se enriquecen cuanto mayor difusión, cuanto mayor apertura tenga un estudiante, cuanto mayor conozca de otra cultura, más puede conocer su propia cultura, porque puede comparar, puede revalorizar lo que tiene. Entonces nosotros como país estuvimos encerrados mucho tiempo, por cuestiones políticas sobre todo, y entonces ahora que recuperamos la democracia tenemos que salir afuera, tenemos que abrirnos, tenemos que conocer y hacernos conocer. Somos un país muy pequeño, entonces con 6 millones de habitantes nada más y sin costas al mar, entonces estuvimos siempre muy aislados y muy encerrados. Entonces como condición fundamental es establecer relaciones con todos los países con los cuales podamos tener relaciones y que puedan nuestros estudiantes acercarse a esos países, estudiar en esos países, podamos recibirle a los estudiantes de los diferentes países en nuestro país para que nos conozcan. Usted ha visitado varias universidades rusas. ¿Se distinguen mucho los métodos de la educación en su país y en Rusia? Yo creo que sí. Si bien la esencia de la educación siempre es la misma, pensamos que hay la escuela rusa, y hablo de varias escuelas que conocí en este breve viaje, tiene una estructura mucho más organizada que la universidad en Paraguay o que las escuelas en el Paraguay. Somos un país joven, por lo tanto esas son cuestiones que se van decantando con el paso del tiempo. El método científico más antiguo que existe es el ensayo y el error, o sea que uno prueba, se equivoca, corrige, hace las correcciones y vuelve a probar, pero para eso nos sirve la experiencia ajena. Entonces tenemos que tomar los aciertos de los demás países y tratar de evitar los errores de los demás países. Entonces como estructura organizativa notamos un altísimo nivel científico, intelectual, metodológico en la Universidad Rusa. Y según usted, ¿qué le parece? ¿Qué perspectivas tienen Rusia y Paraguay en este ámbito? Por lo que pudimos percibir en esta visita, muchas perspectivas. O sea, existe, yo siempre sostengo de que lo fundamental para llevar a cabo algo es tener ganas de hacerlo, independientemente de los medios, independientemente de las capacidades, inclusive es la voluntad de hacerlo, las ganas de hacerlo. Y acá percibimos eso. Nosotros vinimos con muchas ganas de Paraguay, es un viaje muy largo, vinimos con muchas ganas de establecer relaciones, con muchas ganas de afianzar estos lazos, y acá nos encontramos con una contraparte con las mismas ganas. Entonces percibimos y todas las noches, cuando después de la serie de reuniones que tenemos, me reposo en el hotel, me pongo a redactar algunas cosas y siempre concluyo de que las opciones son inmejorables.
¿Por qué? Porque las personas son las que construyen las instituciones, no son las instituciones las que condicionan a las personas. Entonces, si yo puedo llegar a un acuerdo institucional con una institución, que si no existe una persona que tenga la motivación o que tenga las ganas de que eso se lleve adelante, no se va a llevar. Y acá en Rusia encontramos personas muy interesadas en ese intercambio, porque el enriquecimiento es mutuo y para que un acuerdo funcione tiene que haber beneficios para todos. No nos sirven los acuerdos donde una de las partes es beneficiaria y la otra sale perdidosa. No, a nosotros nos sirven los acuerdos donde siempre la suma da más que la suma de las partes. Siempre, el todo siempre es más que la suma de las partes. Entonces, esa es mi percepción de esta visita a Rusia, porque nos encontramos con, además de excelentes profesionales, con excelentes personas, abiertas, dispuestas a colaborar, dispuestas a trabajar, organizadas, ordenadas. Entonces, mis expectativas son enormes. Muchísimas gracias, señor Meyer. Por nada, y muchísimas gracias por la invitación. Y esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.